Marcelo Viso, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Después de un tiempo, ¿no? Bueno, en enero estuviste los 2 primeros días, las 2 primeras semanas. ¿Cambió mucho la situación de enero a esta parte como para arrancar trazando un panorama económico del primer trimestre? Sí, en realidad terminó el primer trimestre, las consignas eran algunas que habíamos marcado ya en enero, disminución de la inflación, cosa que lamentablemente se consiguió a medias. Sabíamos que iba a haber paritaria y sabíamos que se iba a plantear un escenario como el que se está planteando hoy en día en el país. Lo que no contábamos eran con algunos alicientes de fuera. Para desarrollar lo más rápido posible, durante el principio de la gestión del actual gobierno se estuvo hablando durante mucho tiempo del segundo semestre del año para la llegada de las inversiones, lo cual en aquel momento desarrollamos y llegamos a la conclusión de que esas inversiones iban a ser un poco demoradas por una serie de inconvenientes que estaban dándose en los países que iban a venir a invertir. El socio comercial era Brasil, con una política truculenta, un impeachment de la presidenta, la entrada de una nueva figura que era el vicepresidente. Una institución, ¿no?, de la presidenta. Efectivamente, claro. No es la primera que se sucede en Brasil, eso es algo que no lo habíamos hablado. Ajá. Es la segunda, después el primero, si no me equivoco, fue Collor de Mello. Claro, Collor de Mello, Fernando Collor de Mello. Efectivamente, en este caso logró la situación de poder o la égida de poder que manejaba el conjunto de partidos, porque el PT de Lula y Dilma no era el único, sino que era un conglomerado de partidos. Sí, sí. Logró mantener ese segundo escaño, o sea, el segundo escalón, pasar a ser el primero con Michel Temer como cabeza. Más allá de las diferencias y de las denuncias y de los hoy día, 39, va por la 39ª fase la operación Lavallato con las investigaciones y bueno, con la gente que ha ido. Sí, sí. Bueno, esa era una las política. Investigaciones por corrupción en Brasil. Efectivamente. ¿No? Corrupción empresarial, política sobre en Brasil. Petrobras. Exactamente. Puntualmente sobre Petrobras. Sí, puntualmente. Hoy por hoy nos vemos en un escenario que en aquel momento era impensado. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que como socios comerciales de algunos países nos iba a ir mucho mejor y esos países hoy están enfrentando sus propias problemáticas. Brasil es uno, se está hablando ya del impeachment de Temer, también por temas de corrupción desde otra línea. Tienen el problema hoy con los frigoríficos, específicamente con 2 empresas, que es BRF y JBS. Problema que tiene que ver con causas judiciales también y una investigación y problemas graves porque están atentando por haber vendido carne podrida. Contra la salud. Ya no es una cuestión económica de disfrazar un libro. Exactamente. O no es una cuestión de la evadir impuestos. No, por supuesto. Esto excede a todo el problema. Si bien la pérdida de toda esa producción hubiese significado una pérdida de dinero para estas empresas, no se puede asociar exclusivamente lo que estaba la acción que tomaron con la pérdida económica. Es una cuestión. No se van a perder empleos, pero si la gente se muere, sí, lamentablemente era un cancerígeno lo que estaban utilizando para lavar la carne. Ojo, se estaban abriendo 183 investigaciones en distintos frigoríficos. Recordemos que BRF es una de las productoras más grandes de carne del mundo. Brasil hoy por hoy es el exportador más grande de carne vacuna del mundo, no así de cerdo, que se ubica en el 4º lugar. Dentro de esa masa de producción de carne y producción de alimentos había implicado únicamente 3 frigoríficos, ¿sí? Por supuesto se demostró que en esos 3 había este problema y se empezó a investigar todo lo demás. No sé hasta qué punto van a llegar, no sé la justicia brasileña hasta qué lugar va a llegar. Ellos sí tienen algo, yo te escuchaba recién hablar con Carlos hace un momento, de que la policía dependa de un ministerio. Bueno, allá sí depende de un ministerio. La justicia, sí. La policía depende del Ministerio Público. Exactamente. El Ministerio Público normalmente llega hasta un punto, obviamente tiene los mismos problemas que tenemos nosotros, existe la corrupción y existe una serie de cosas, pero la policía, sobre todo la policía militar, está muy por fuera de lo que es los ambientes políticos, la toma de decisión por parte de un político en sí, sí del ministerio. No dejan de ser cuestiones políticas también, ¿no? Por supuesto, pero no sé hasta qué punto van a llegar con la investigación y si esto va a abarcar otras áreas de estas empresas. Estas empresas, recordemos que no son solamente productoras de carne, son productoras de una serie de alimentos que va desde tambo, pasando por el proceso de la leche, es decir, leche, yogur, todos sus derivados, queso, la carne con todos sus derivados. Acá BRF es dueña, si no me equivoco, de Patty, pueden verlo en la caja, el logo de BRF. Y venden alimento, una carne procesada, que es la hamburguesa, que nosotros
lo tomamos como algo nacional. En Buenos Aires vos preguntás cuánto sale una hamburguesa y preguntás cuánto sale una patty. La marca excede el producto, por supuesto. Sí, 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 sí. Y mil disculpas por estar nombrando marcas en este momento. No sé, como Sabora. Es para, estás comprando mostaza Gillette, o Gillette, Chiclets. Efectivamente. No sé hasta qué punto va a llegar esto y no sé hasta qué punto los países que compraban de Brasil van a cambiar el comprador. Chile por lo pronto, Estados Unidos y en un momento China habían cerrado la exportación total. China acaba de comprarle otra vez una tanda grande de toneladas a Brasil. ¿Cuál es el problema? El desabastecimiento en esos países. Si están dependiendo de la producción brasileña, obviamente van a tener que buscar un sustituto. ¿Quién puede ser el sustituto? América del Sur. Los grandes productores son Argentina y Brasil. Uruguay, si bien tiene cabeza de ganado y tiene calidad de carne, no tiene la cantidad como para afrontar el desafío. Si nos vamos para el otro lado, Chile le estaba comprando a Brasil, así que Chile tampoco tiene la posibilidad de llegar a ese desafío. El resto de los países de América Latina están viviendo sus propias inconsistencias económicas. Sin ir más lejos, hoy en Venezuela acaban de tomar una medida política que va a afectar profundamente a todo lo que es la economía venezolana, un país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, donde era lo más barato y hoy por hoy hay escasez. Mañana Caracas puede quedar desabastecida de combustible, ni hablar del resto de los productos. Si ustedes pudieron observar algo de televisión durante el día de hoy, fue un caso muy sonado, como la gente para sobre la autopista para parar un camión y robar la mercadería, por supuesto, y llevársela porque está realmente con necesidad. Tienen hambre, bueno, obviamente tienen mil problemas. O sea, ¿quién va a ser el país que abastezca a los nichos que puede dejar Brasil? ¿Sí? Nosotros tenemos que plantear una política, la Argentina tiene que plantear una política económica que recupere todos los animales que se fueron perdiendo. Venimos de 10 años y esto es un poco una introducción al tema que vamos a desarrollar ahora cortito del problema de la agroindustria, que no es solamente el problema de Sancor. Sancor es un detonante, Sancor es la nave insignia de las empresas productoras de lácteos en la Argentina y por eso es visible. Pero hay infinidad de empresas que fueron achicando su personal o cerrando porque los costos hoy no dan para la venta que tienen. Es decir, ha caído el consumo interno y al caer el consumo interno, lamentablemente, ¿qué se ve afectado? Y se ven afectados los productos como el yogur, como... Sí, a pesar de, por ejemplo, si en el caso de Sancor se desprendió de la línea de yogures y postres entregándosela a Vicentín, ¿no? Sí, momento. Bueno, y hoy se está hablando... Que hay quienes creen que fue un acreedor Vicentín en realidad. Hoy se está hablando de que van a cerrar con determinados acreedores con la entrega de partes. Una de las partes es, Vicentino hoy forma parte del grupo Sancor, una de las partes... Para que ustedes tengan una idea de la magnitud de la pérdida de Sancor fue de 1.760 millones de pesos. Es una locura lo que se está perdiendo. Hay una deuda. Este es el primer ensayo de Sancor donde el pasivo, ¿sí?, neto supera la deuda total, para hacerlo más claro, sí, pero no en términos puntuales, la deuda total de Sancor supera la cantidad de activos que tiene. No responde a si venda todo. No llega a cubrir ese pasivo según la información que si hay que se hablaba hoy a la tarde. Sancor no es la primera vez que sucede una cosa así, no es la primera vez que se da una crisis. Lo que pasa es que en escala no es lo mismo una empresa chica que deba responder con su patrimonio en caso de una ejecución judicial, que esta es una escala tal vez de las más grandes en Argentina. Sancor es una empresa, te vuelvo a repetir, es la nave insignia de la producción de leche o la producción láctea en la República Argentina. Es decir, la empresa más grande de todas y la que maneja, en cierta forma, ha manejado el precio, por ejemplo, de la leche en tambo durante un tiempo, 80 años tiene la empresa. Bueno, ¿Cómo responde el productor, el tambero, Marcelo, frente a un contexto así? Acá, en este punto, deberíamos desarrollar un poquito más cómo es toda la estructura. No es solamente, y qué es lo que a mí personalmente me está preocupando un poco, debido a que yo vengo desde el interior, y resido en el interior, por supuesto, y es algo que vemos todos los días. El año pasado hubo una crisis muy grande a principios de año, con el tema de la cantidad de agua que había caído. Se perdió en la zona central de la provincia, se perdió prácticamente todo lo que es cosecha. Los animales y muchos tambos tuvieron que cerrar y ser vendidos los animales
como animales de cría, es decir, una invernada como para vender y consumo. Animales que hoy la reposición está alrededor de 20, 30 mil pesos, una vaca que va a dar leche. Y se vendió en kilo de carne a, no me acuerdo en aquel momento entonces cuánto era el costo, pero habrá estado en los 3, 4 pesos de costo. Imposible de volver a retomar. Un rodeo de 100 animales para tambo, vendiéndose como carne, vale la 10ª parte. ¿Cómo hacemos para volver a retomar ese tambo que está construido pero no tiene el animal? Eso se suma a que todos esos animales fueron faenados y se vendieron. No son vacas de cría que el año que viene va a tener otro ternero. Entonces, con lo cual venimos reduciendo el rodeo desde hace muchos años por un tema de costo, por un tema del costo del alimento también. ¿Sí? Acá se perdió la cosecha. No nos olvidemos que esto está todo junto. La vaca no come masita, la vaca come cereal. Si no hay cereal, el cereal es más caro. Entonces, cuesta más producir. El año pasado la mayoría de los tambos trabajaron a pérdida. Muchos de los tambos de empresas que son intermedias, que no es Sancor ni La Serenísima, descartaron sus propios tambos para deslindar la responsabilidad del productor. Hoy el productor está cobrando entre 4,50 y 4,80 el valor del litro de leche. Que te lo pagan sí, con un cheque dependiendo de las condiciones y a quién se le venda y cómo es el tipo de arreglo que tenga el productor. No vamos a mentir de que hay empresas que pagan obviamente un poco más y empresas que pagan un poco menos. ¿Cuál es el problema? Esto es la misma cadena que comenzó el año pasado. El año pasado se dio una situación catastrófica, salieron algunos subsidios, únicamente fue para el sector lácteo, no hubo subsidio para la otra parte, estamos hablando específicamente de los cereales o la cría de animales. Esos subsidios se fueron un poco diluyendo. ¿Y qué pasó? No tomamos las consideraciones para este año. Este año volvimos a tener el mismo desastre, sobre todo en el norte, que es productora láctea por excelencia. De hecho, Sancor está en Sunchales. Norte-oeste, sí. Ustedes vieron las filmaciones, ustedes han visto cómo han quedado las ciudades, imagínense los campos. La Picasa es una laguna que no es natural. Ramona, después de años sin inundarse, la ciudad inundada. Ramona es el caso más emblemático. Puntual. Es el ejemplo claro de lo que fue el noroeste de la provincia. Ojo, no es el único. La ruta 19 a la altura de la localidad de San Jerónimo del Sauce estuvo cortada durante 2 días en enero de este año, en los primeros días de enero. Y no estamos hablando de 100 kilómetros, estamos hablando de 20 de la ciudad de Santa Fe. Esas localidades también se dedican a producir leche y tienen empresas lácteas. Y la gente que tiene campo en esas localidades se dedica a producir animales para vender afuera. ¿Sí? Y se dedica a hacer cereal para darle de comer al animal y para vender afuera. Marcelo, me quedan lamentablemente 30 segundos. ¿Cómo redondeamos el problema? Que es imposible hacerlo en 30 segundos, pero te lo pido que si podemos hacerlo. La cuestión de la agroindustria es la cuestión láctea. La cuestión láctea, ahora la provincia... Y abrimos un capítulo para una nueva columna. Para la semana que viene vamos a plantear un poco más de investigación. Para el sector lácteo ya salieron líneas de crédito a tasa cero por parte de la provincia de Santa Fe. Eso es un hecho. Yo mismo estuve en la reunión en Pilar con las autoridades provinciales y cuando se ofreció esto, hasta 200 vacas. ¿Sí? 2.000 pesos hasta 200 vacas, que no es un subsidio, sino es un crédito a tasa cero. Hay que devolverlo. Obviamente eso va a ayudar mucho al sector. ¿Cuál es el problema hoy? La trilla de los cereales que comen esos mismos animales y los animales de cría también empezó ayer, hoy o va a empezar mañana. Para llegar hasta el campo no hay caminos. Acabo de hablarlo con Carlos, se está hablando. El sector lácteo, Sancor específicamente, tuvo hoy una reunión entre diputados santafesinos y cordobeses. Se empezó con una mesa de diálogo, una mesa de trabajo para ver de qué forma se los puede ayudar sin que sea un subsidio, es decir, ayudarlos de la mejor manera posible a conservar los puestos de trabajo. Y por otro lado, se está empezando a trabajar junto con Córdoba acerca de los caminos rurales, que es el problema hoy más grande de todos. ¿Por qué? ¿Por qué ir a hacer la cosecha? Se hace. El problema es cómo sacarla desde ahí. Tiene un camión que pesa 45.000 kilos, imposible transitarlo. Para todo esto tengo elaborado un informe para la semana que viene, incluso para todo el tema de cría de animales, que yo creo que es algo que es más puntual que hablar de la macroeconomía. Bien. Me parece que va a ser mejor. Marcelo Viso con su columna de economía. En otra oportunidad quisiera que nos contestes si se puede pensar en una banca pública. Pero bueno, lo dejamos para otro capítulo.